¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Espero que estén todos muy bien. Les pedimos una disculpa por el retraso. Ya se nos había olvidado cómo es esto de empezar las transmisiones, empezar a cuadrar la música, subirlo a Facebook y pues Andrés y Toño no ayudan, pues hacer todo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos otra vez con ustedes, un programa más de la Guacamaya Fiscalista. Ayúdenos por favor a compartir en todos los grupos que tengan, con sus amigos, eh, con sus novios, con sus novias, con sus papás, sus abuelitos, tíos, tías, perros, con quien sea a quien le interese este tema, porque es muy interesante el teletrabajo, qué onda, cómo va a estar, cuándo se reformó, por qué se reformaron estos artículos, qué está cambiando, cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son las obligaciones que tenemos, cuáles son los derechos que tienen los patrones y cuáles son las obligaciones que también tienen ellos mismos, ¿no? Entonces, pues, sin más, pues yo digo que empecemos o no. ¿O qué dicen? ¿Algún anuncio parroquial, algún chiste, algún chisme que tengas, Andrés, algo que quieras comentar antes de empezar? Tengo muchos chismes, amigo, sobre todo sobre ti, pero no se me es permitido revelarlos al público. Entonces, pues podemos proseguir. Yo estoy bien. Pobrísimo diablo, pobrísimo diablo. Pero, pues se vayan dejando sus preguntas. Creo que muchos de los que nos dedicamos a esto, de tanto de la contabilidad, impuestos, auditoría, shalala, todo lo relacionado con la contaduría, nos afectó este tema del teletrabajo, ¿no? A la mayoría sé que nos regresaron a la casa, no nos regresaron, nos mandaron a nuestras casas a trabajar, ahí con nuestra computadora. Entonces, si van teniendo alguna duda, si tienen alguna preguntilla que les haya salido de lo que han escuchado, de lo que han leído, váyanla dejando en los comentarios y las vamos a ir contestando, muchachos. Igual si dentro del transcurso ven que algo no les cuadra, dejen ahí su pregunta y se la estamos contestando. Pues yo creo que lo primero por donde podemos empezar, con lo que podemos empezar es
¿por qué nace este concepto de teletrabajo? Que muchas veces lo conocíamos o se le denominaba el home office, ya empezaba a sonar mucho. Sin embargo, muchas empresas no lo consideraban, no lo veían viable, decían, no, pues no, los muchachos o las personas no trabajan en sus casas, son como Andrés y se despiertan al mediodía y se conectan a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pues no nos conviene tener gente como Andrés trabajando solamente 2 horas y cobrando la millonada. Entonces, justamente por esto nace este concepto derivado de una pandemia, derivado de una crisis sanitaria que nos vino a cambiar la situación. Pero pues yo creo que más nos puedes poner más en contexto tú, Toñito, qué onda cuando nace y por qué nace. No, pues justamente derivado de la necesidad que se dio en marzo del año pasado, ¿no? Por ahí, a principios de marzo, que nos mandan a todos, empieza el semáforo rojo y nos regresan a todos a nuestras casas. Entonces, las empresas tuvieron la necesidad de seguir operando y encontraron esta forma. Después se dan cuenta los legisladores que necesitan regularla porque pues, los patrones, como ya lo hemos dicho varias veces aquí, pues a veces llegan a ser muy mañosos. Entonces, eh, había, en muchas ocasiones, seguramente a algunos de los que nos están viendo les pasó que, pues, tuvieron se quisieron pasar de lanza con ustedes, ¿no? O a lo mejor no les daban las herramientas necesarias para poder trabajar. Entonces, viene a regular todo esto derivado de la pandemia, de todas las personas que están ahorita trabajando en su casa y que hasta ahorita a muchas siguen sin darles lo que la ley dice que deberían darles, ¿no? Y que en muchas ocasiones es incluso necesario para que el trabajador sea lo suficientemente productivo en su trabajo. O sea, creo yo que si el trabajador tuviera todo lo necesario para poder trabajar, podría hacer su trabajo bien y eso tanto beneficia al patrón como al trabajador. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? O sea, es que, y justamente como parte de todo esto viene la controversia entre si es lo mismo teletrabajo y trabajo a domicilio, ¿no? Telechamba. Telechamba, es obra de Toñito, entonces, agradezcanselo ahí. Entonces, creo que podemos empezar por ahí. ¿Cuáles son los artículos que se reforman en la Ley Federal del Trabajo? Porque es esta ley, obviamente recuerden que siempre todo lo que tenga que ver con un aspecto laboral se va a reformar en su ley, en la ley de la materia, en la ley que le compete. En este caso, la ley que nos compete es la ley laboral, y se reforman diversos artículos, se adiciona un capítulo en especial para este tema. Y ¿quieres empezar tú, Toño, tú, Chapa, empezar a decir los artículos? ¿Qué dicen? ¿De qué nos hablan cada uno? Y vamos rebotando las ideas, vamos peloteando qué establece cada una y llegamos a las diferencias entre estos dos conceptos muy importantes, que es el teletrabajo y el trabajo a domicilio, ¿no? Recuerden, siempre soy de los que hay que llamarle a las cosas por su nombre, y así se llama, ¿no? Teletrabajo, ¿no? Sí, ya vamos a proseguir. Entonces, fíjate, algo interesante de ahí es que ya venía esta mecánica en la ley, justamente en el trabajo a domicilio, me parece que es el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que te decía que iba a ser el trabajo a domicilio, el trabajo que desempeñara el subordinado en un lugar que no fuese el lugar de operaciones del patrón. Viene a cambiar. ¿En qué cambia? Y justamente aquí estaría, es lo interesante de esta reforma, es que dentro de este artículo 311, como venía ya, venía la parte de que se van a utilizar los herramientas de telecomunicaciones, todas las TICs, para el desarrollo del trabajo a domicilio. Esta parte la quitan totalmente del 311 para desligar el trabajo a domicilio del teletrabajo. Ahora, ¿a qué se refieren con trabajo a domicilio? No sé si alguno llegó a ver Parásitos, la película esta que fue muy famosa, que ganó el Oscar hace poco.
Sí, Pues en Parásitos aparece esta familia y una de las escenas del principio de la película es justamente que toda la familia se encarga de doblar cajas, me parece que son cajas de pizza, si no me recuerdo, y se las entregan al restaurante para que el restaurante se meta las pizzas y sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, a esto más, a grandes rasgos, a esto se refiere el teletrabajo, a cosas un poquito más mecánicas que no requieren específicamente de las, de las tecnologías de información. Y pues nada, o sea, esa va a ser principalmente la diferencia, o sea, no se requieren de tecnologías de información. Entonces, quitan este pequeño párrafo de este, me parece que es el segundo párrafo de este 311, y abren el artículo 330A, que es donde ya vienen a implementar, a poner todo el teletrabajo, especificando que se necesitan las tecnologías de información para que se considere teletrabajo, ¿no? Ahí con otras cláusulas, pero esto es principalmente en la definición de trabajo a domicilio y la diferencia con teletrabajo. No sé si alguno quiere agregar alguna otra cosa. Yo sí, amigo, nada más en complemento, que una de las diferencias pero más importantes y relevantes es que, si no mal recuerdo, tienes que realizar las actividades, en este caso, en tu hogar, o que no sea en la oficina, un mayor al 40%, ¿no? Si no mal recuerdo. Para que se considere teletrabajo. Exacto. Sin embargo, para la parte del trabajo a domicilio es importante recalcar que el lugar en donde vas a ejecutar el trabajo a domicilio lo puedes elegir tú o te lo puedes designar, o puede ser directamente en tu domicilio. Y no tiene que haber supervisión de la persona que te está contratando el servicio, ¿no? O que te... Ahora, una pregunta interesante que podríamos realizar aquí es, ¿por qué el teletrabajo no se podría considerar una prestación de servicios independientes? O sea, al final estás realizando el trabajo en tu casa o en otro lugar y no estás como tal bajo la supervisión del patrón. Y aquí, si alguno de los dos podría ilustrarnos en esa comparativa. Esa pregunta está chida, pero ojo que el hecho de que tú lo realices fuera de la oficina, vaya, del edificio donde está tu patrón, no le quita la subordinación, ¿eh? Porque en este caso, por Ándale. ejemplo, Andrés ya no va a la oficina, pero él sigue como asalariado haciéndole caso a su patrón. Que en este caso, pues somos Ricardo y yo, ¿no? Entonces, esto no le quita la subordinación al trabajador. Por esto es que no se puede considerar un trabajo personal independiente. No, y ¿Va? aparte, Pero ese fue un buen punto, el hecho de que no debe llevar una supervisión directa del patrón, ¿no? O del empleado. pero justamente este mismo artículo jamás quita, o más bien El aspecto de de subordinación. subordinación, nunca te Sí, lo claro. quita, solamente establece que no va a haber vigilancia ni dirección, o sea, no es como que cuando estás aquí en la oficina o en algún lugar en donde estás desempeñando tu trabajo, pues obviamente constantemente tu patrón, tu jefe está ahí revisando las actividades que estás haciendo, te está diciendo, haz esto, pon las cajas acá, ármame este archivo, llena los racks de producto, cosas así, ¿no? Ahora, el teletrabajo, ¿qué hace? Tú te llevas una tarea a tu casa y la tienes que desarrollar. Obviamente siempre vas a estar a subordinación de alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien es quien te va a mandar el trabajo. Ese alguien es el que te va a pedir el trabajo. Entonces no es como que digas, ¿qué haré hoy? Hoy voy a pintar las paredes. Hoy voy a hacer una nómina, ¿no? Hoy voy a hacer un CFDI. No. Siempre va a haber alguien arriba, como por ejemplo yo, es que siempre te pido que hagas cosas. Por eso no te pago porque no las haces. Entonces, siempre va a haber alguien que te pida las cosas y tú tienes que responder ante eso. Sin Y embargo, que, ojo, sí debe de llevar el uso de tecnologías de información. Ese es una de las características importantes del teletrabajo, ¿eh? ¿Cómo? como, no, como que se le cortó. Ay, Sí. es que es mi No, micrófono, lo siento, ya te lo siento, escuchamos pero bien, ya ya te estoy aquí. escuchamos bien. Sí, Proseguimos pues como ya si me acerqué nada. el micrófono. Ya eres Justamente, era lo que le el, decía, o sea, sí tiene que llevar tecnología de información. O sea, independientemente de cuál sea la labor que tú estés llevando a cabo en tu casa, si no lleva tecnología de la información,
no es un trabajo, un teletrabajo, no es teletrabajo, no se considera teletrabajo. Ese es un punto bastante importante. Ahora, también aquí, y quizás retomando lo de los porcentajes que vas a estar trabajando, ya sea en tu hogar, en un café, etcétera, etcétera, y el tiempo que vas a ir a la oficina, creo que a la fecha todavía no vemos como tal implementada esa cláusula que deberá venir en cada uno de los contratos que vamos a firmar actualmente. No sé, en mi caso, ya se realizó la firma de eso y esta cláusula como tal sí se venía establecida en el contrato. Sin embargo, todavía no lo vemos aplicado en la vida cotidiana por el efecto de la pandemia, ¿no? Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta que posteriormente va a haber un cambio muy drástico en la forma en la cual cada uno estamos trabajando. Probablemente algunos ya se adaptaron a trabajar de su casa, otros les gustaría regresar a trabajar de forma presencial, un mixto entre los dos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de que termine la pandemia o que nos habiliten el regreso a las oficinas, probablemente empecemos cada uno a firmar nuevos contratos con nuestro patrón y hay que identificar cuál va a ser la forma en la cual vamos a estar trabajando. Pudiese ser un teletrabajo, trabajo a domicilio o igual trabajo de forma presencial. Entonces, desde la parte de la Guacamaya Fiscalista, los invitamos a prestar atención a ese tipo de puntos para saber cómo ustedes también deben actuar y exigir que su patrón les dé las herramientas necesarias para realizar sus actividades. Ojo, Pero y que tiene que ser un acuerdo de voluntades, ¿eh? Esto para en el caso ya Sí, de cuando bilateral. regresemos al hecho, a la nueva normalidad, que ya es sin pandemia, ya con la gente pudiendo salir eh, a su placer de su casa, eh, va a tener que ser un acuerdo de voluntades el hecho de poder seguir en teletrabajo a distancia o no, o el hecho de que empiecen nuevas relaciones laborales y la persona quiera irse a trabajar a su casa, debe de ser voluntario, debe ser tanto de voluntad del patrón como del trabajador. No puede ser porque, patrón, es que yo puedo hacer todo lo que hago aquí desde mi casa. Ah, qué bien, ¿no? O sea, tiene que llevar a ver, si el patrón decide que le conviene y el trabajador decide que le conviene, eso se puede llevar, ¿eh? Ahora, sí me gustaría ya pasar al tema que tocaba Andrés, este Pero tema aguanta, del... es que aquí hay algo importante, porque antes de pasar a la Ay, parte del Ricardo. Ay, teletrabajo, Ricardo. es que te estás yendo muy adelante y apenas llevamos 20 minutos, carnal. Pero Bueno, bueno, a ver, ajá. es que no tenemos que confundir el acuerdo de voluntades o el que cuando termine la pandemia vas a tú elegir si es teletrabajo o la modalidad que te acomode. Creo que son, y corríjanme si estoy mal, pero son modalidades totalmente distintas. O eres trabajo a domicilio o eres teletrabajo, o eres, no puede ser un mix de ambos, porque según, si no me equivoco, o las personas que nos están viendo, tienen otro comentario, eres teletrabajo y siempre vas a hacer, perdón, eres trabajo a domicilio y siempre vas a hacer trabajo a domicilio. Sin embargo, en el teletrabajo sí te pone la parte del porcentaje que tú decías. Correcto. Exacto. Trabajo a Y domicilio. justamente es eso lo que tiene que ver o sea, cada uno de nosotros al momento de firmar los nuevos contratos. Y es justamente lo que establece, ahí el artículo 319, 20 de esos, uno de esos dos, te establece que los contratos que se hacen con base en el artículo 25 de esta misma ley, de la Ley Federal del Trabajo, van a tener que adicionar la cláusula o la especificación de que eres trabajo a domicilio. Y entonces ahí es donde te van a tener que contratar. Obviamente vas a hacer no te pueden ver la cara de decirte, como trabajas a domicilio, no te voy a pagar cuotas obrero, bueno, no te voy a dar seguridad social, no te voy a dar prestaciones, porque no. O No, sea, no, pero o sea, hay que dejar claro, o sea, el hecho de que no estés en uno no te pasa al otro. O sea, el hecho de que tú no estés en teletrabajo te pasa a trabajo a domicilio. No, o sea, son hechos completamente diferentes porque tienen naturaleza diferente. Ajá. O sea, Más bien una aplicación distinta, ¿no? Pero no, tienen no, no, una naturaleza no, similar. porque la Y naturaleza del ahorita trabajo tiene que ser tocaríamos por qué. diferente, güey. Porque fíjate, no es lo mismo que un contador vaya a hacer trabajo a domicilio, porque ¿qué tú? Dime tú, o sea, díganme ahí por ahí si tienen algún comentario, por favor. Alguno de ustedes dos. Ustedes,
para que se pudiera considerar trabajo a domicilio, necesitarían no utilizar tecnologías de la información. Nosotros las necesitamos forzosamente. Entonces nosotros no podríamos, a menos que lo hagamos todavía con hojas verdes y hagamos nuestros asientos con lapicito, no podemos caer dentro del trabajo a domicilio. Entonces, por eso creo que la naturaleza del trabajo sí es diferente. Y vaya, no jurídicamente, sino el fondo de lo que hace el trabajador sí es diferente. Entonces, algo que sí les tiene que quedar claro es que no porque no estén en teletrabajo, caen en trabajo a domicilio y viceversa. Simplemente, si no están en teletrabajo, caen en el régimen general de trabajo. Y sabes qué, y ahora entendiendo como tal ese tipo de diferencias en cada uno, ya sea teletrabajo, trabajo presencial, trabajo a domicilio, aquí yo les haré una pregunta. El hecho de que estemos en cada uno de estas, ¿afectaría las obligaciones del patrón, por ejemplo, en seguridad social, en retenciones de impuestos sobre la renta, en este tipo de obligaciones? Es decir, no sé, si por el hecho de estar trabajando desde casa, todavía no va a llegamos evitar allá. que yo no tenga seguridad social. ¿Me explico? El riesgo de trabajo sea cero, ¿no? Ajá, imagínate que... Es que ahorita llegamos para allá, para esas, las controversias que han estado saliendo, porque pues sí han sido bastantes, como que no se dio a notar todo lo que iba a detonar el teletrabajo, pero ahorita llegamos, ¿no? Ahorita llegamos hasta allá. O sea, me gustaría... Ya que definimos la parte de trabajo a domicilio, porque vienen fundamentados y regulados en artículos distintos a todas las personas que nos ven. Entonces, primero van a encontrar la parte de trabajo a domicilio y luego viene la parte de teletrabajo. Entonces, recuerden, trabajo a domicilio son las personas que están contratadas para trabajar en un área distinta fuera del el local o el establecimiento donde, vamos a ponerle que el domicilio de la empresa, por así decirlo, ¿no? Tú eliges y no estás no estás a dirección ni inspección de tu patrón. Sin embargo, no es que no estés a subordinación de él. Ahora, ¿qué es el teletrabajo? Ahora sí, ¿en qué artículo se fundamenta? ¿Cómo lo define? ¿Y qué va a pasar con esto? Ahora, justamente, está el artículo 330A, que es el que define el teletrabajo, que es justamente esto, que es el que el trabajo, que se ayuda por los medios de las tecnologías de información. Aquí es donde se toca una condición importante, que es el porcentaje de trabajo que tiene que ser fuera de las instalaciones del patrón, ¿no? Este porcentaje del 40% te dice, a ver, si tú trabajas fuera de las instalaciones del patrón, ya sea en tu domicilio o un lugar donde tú elijas, se va a considerar teletrabajo. Ajá. Ahora, sí me gustaría aquí dejar claro cuál es la diferencia entre... Es que no es que haya una diferencia entre el home office y el teletrabajo, simplemente que sí vamos a encontrar una diferencia entre, a ver, es diferente que yo vaya de lunes a jueves a la oficina y el viernes el patrón me diga, oye, a ti todos los viernes te voy a dar la posibilidad de que tú te vayas a trabajar a tu casa. Si tú quieres, te puedes ir a tu casa. O sea, puedes venir a la oficina, pero tú puedes irte a tu casa, ¿no? O tú un día a la semana, el que tú quieras, no exclusivamente el viernes, te puedes ir a tu casa. Es tu decisión, tuya. Tú te puedes ir a tu casa. Pero si no quieres, aquí está la oficina. Ajá. Es diferente a que por circunstancias o decisiones del patrón y tuya estés de los 5 días laborables de la semana, que, bueno, de lunes a viernes, tú estés trabajando de lunes a jueves en tu casa y el viernes vayas a la oficina, ¿no? Porque ahí estás cumpliendo el porcentaje. Ahora, vamos a diferenciarlo con conceptos. En el caso de que tú solamente vayas te den la opción de un día no ir a la oficina, el patrón no tiene ninguna de las obligaciones que da el teletrabajo. Ajá. Si yo a Ricardo le digo, Ricardo, tú no es necesario que vengas, si no quieres, no vengas el viernes a trabajar aquí, puedes trabajar desde tu casa. Si tú quieres, si no, puedes venir. Y Ricardo me dice, voy a trabajar desde mi casa, jefe, pero
pues como voy a trabajar desde mi casa, pues págueme la luz y la renta, porque pues yo ya estoy haciendo teletrabajo. No nos confundamos, ¿eh? O sea, tienen que cumplir con ese porcentaje del 40% del trabajo hecho desde su casa. Ajá. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan Andrés y Ricardo? ¿40% de qué? ¿40% de la jornada laboral diaria? ¿40% del mes? ¿40% de la semana? ¿40% de qué? Vas primero, Richie. Te doy chance, amigo. Te doy chance. Ser un caballero. Pues es que sería algo muy especulativo el decir el 40% de qué, ¿no? Yo diría, yo lo pondría en días, yo lo manejaría en días para efectos de saber cuánto estás trabajando, porque si lo ponemos por horas, tendrías que estar trabajando literal al lado de tu casa para no perder tiempo y literal hacer 15 minutos, 5 minutos a tu casa y trabajar el resto de la jornada, el otro 60% de la jornada desde tu casa. Sin embargo, si tú trabajas 5 días a la semana y 2 días los trabajas en tu casa, podría considerarse que tienes más del 40% del trabajo hecho en casa. Entonces ya eres acreedor a los beneficios del teletrabajo, ¿no? Pero si te dan un día, yo creo que habría que hacer la proporción, ¿no? Porque también todo se rige de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que tú vas a trabajar 6 días con uno de descanso. No importa que a lo mejor los contadores no trabajamos sábados y domingos, pero es que en los contratos de trabajo, cuando nosotros firmamos, no dice ahí, vas a descansar sábado y domingo, no. Tu jornada va a ser de lunes a viernes, tantas horas, para que puedas descansar sábado y domingo. Sigues descansando un día a la semana, es lo que te corresponde descansar. Entonces, si trabajas 4 días en tu casa, 4 días en la oficina y uno en tu casa, habría que hacer la proporción si rebasas del 40%. Entonces, lo que tú dices es que sea semanal. Hacemos la proporción semanal y a partir de ahí decidimos. Ajá. ¿Va? ¿Tú, Andrés? Yo haría eso. Pues yo creo que aquí se podría quedar a muchas interpretaciones, ya que, si no me recuerdo, en la reforma no establecía un tiempo efectivo como tal, simplemente pues, el 40% y tú vas viendo qué onda, ¿no? Creo que eso mismo daría pauta a que cada patrón establezca el horario que le conviene más tanto a él, ya sea por su cadena productiva, por la distribución que hace, por sus actividades, así también en conjunto con sus trabajadores. Es decir, que sea el horario más eficiente para ambos. Siempre y cuando se cumpla ese 40%, yo no le vería ningún inconveniente. Pero el Ahora, 40% de qué, güey, o sea, esa es la pregunta. ya se me ocurrió algo. Vamos a ponerlo de esta manera. Justamente en estos capítulos, también en estos artículos se establece que el patrón tiene que llevar un orden, tiene que llevar un registro del tiempo y de los días que las personas trabajan desde su casa. ¿Okay? Pongámoslo de esta manera. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. El 40% de esos son 142 días al menos, ¿no? Entonces, si tú llevaras el registro de cuántos días estás trabajando desde tu casa, podrías decir que superaste el 40% o que no lo superaste. Ahora, yo veo un problema con hacerlo por semana y hacerlo por año y por día. Es sumamente ineficiente. Yo creo que no puedes decir, es que hoy trabajé el 40%, el 60% desde mi casa. Hoy estoy en teletrabajo, pero mañana voy a trabajar todo el día en la oficina. Mañana ya no estoy en el teletrabajo. O sea, creo que por eso diario es muy ineficiente. Ahora, por semana, básicamente es lo mismo, porque a lo mejor esta semana tú decidiste trabajar toda la semana en tu casa porque así, esa era la opción que te dio tu patrón. Y la siguiente semana te toca ir toda la semana a la oficina. Yo considero, no sé, y a menos que a lo mejor alguno de los que nos está viendo tenga una solución más eficiente, que sea por el periodo de pago. En realidad, a ti te ofrecen un salario mensual, ¿no? El salario mensual, de 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos, lo que te ofrezcan.
yo considero que en el momento en el que tú, dentro de ese mes, ya cumplas con ese 40% hacia atrás, por ejemplo, ahorita estamos, ¿en qué mes estamos? Julio, ¿no? Si en junio resulta que yo, patrón, y tú, trabajador, hicimos el cálculo y, y resulta que sí trabajé más del 40% desde mi casa, ya estoy dentro del teletrabajo, ¿ok? Entonces, patrón, tú tienes ciertas responsabilidades y yo tengo ciertos beneficios y obligaciones también. Entonces, ahí es cuando ya entras dentro del teletrabajo, porque creo que tendría una medición mucho más veraz, ya por mes, ¿no? Ya tienes mucho más rango de cálculo. ¿Ah? Digo, la ley no dice si va a ser mensual, si va a ser diario, si va a ser anual, pero yo creo que por mes es el cálculo más, el más real, ¿no? Porque pues es todo un mes, son 4 semanas y te da el chance de decidir cuáles fueron las oportunidades que te dio el patrón, cuáles fueron las variables que sí o sí no. Entonces yo considero que por mes es el más eficiente, pero pues queda a consideración de cada uno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tendría un patrón al tener su plantilla de trabajadores en una modalidad de teletrabajo? Se vuelve, vamos a manejarlo en que las obligaciones, ¿cuáles serían los beneficios y cuáles serían los perjuicios para el patrón? Y yo creo que el primer punto de una de las obligaciones es que tienen que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Pues simplemente tu computadora, por ejemplo, contadores, administradores, no sé qué otros, bueno, de todo tipo, ¿no? De recursos humanos, de economistas, abogados. Yo creo que hoy cualquier persona puede hacer teletrabajo. Les tienen que proporcionar el equipo y el patrón es quien se tiene que encargar de estos cuidados, ¿no? También tienen que proporcionar sillas ergonómicas e impresoras, imagínate, ¿no? Eso es lo que establece la ley. O sea, a ti, cuando te manden a tu casa, te tienen que dar una computadora, eh, una silla ergonómica, impresoras, entre otros. Un escritorio como Andrés. No, ¿tú qué te compraste, Andrés? ¿Qué te dieron a ti? ¿Silla? ¿También? Tengo salud. O sea, Le dieron su diadema de call center. bueno, pero ahí Sí me dieron las herramientas. te dieron las herramientas correctas. Inclusive asumieron los gastos de la luz y del internet, ¿no? O sea, Sí. entonces es un No, buen... pero, ¿sabes qué? Yo creo que dentro de los beneficios que se vieron identificados, bueno, beneficios para los patrones, fue que algunos buscaron otras oficinas que sean más pequeñas para disminuir el pago de la renta. ¿Por qué? Si tienes un número de empleados menor, ya no vas a tener, bueno, trabajando, si tienes un mayor número de empleados trabajando desde su casa, ya no es necesario que tengas a toda tu plantilla dentro de las oficinas. Entonces, estarías rentando un espacio muchísimo más grande del que realmente deberías estar utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vio aquí? Es, algunos cambiaron sus oficinas a establecimientos más pequeños. Otros que rentaban edificios completos empezaron a rentar solamente unos pisos en específico. Se redujo el espacio en el cual vas a poder estar laborando de forma presencial en las oficinas, ¿no? Eso fue, la verdad, una disminución de gastos muy, pero muy efectiva para los patrones, ¿no? Ahora, pues a ver cómo se va a adaptar posterior a la pandemia. Ahora, regresando a esas obligaciones de las que hablaba Ricardo, o sea, que el tema que toca Andrés también es un tema mucho más económico y ahorita lo vamos a tocar también, pero regresando a las obligaciones de las que hablaba Ricardo, o sea, es justamente lo que les decía, ¿no? Al patrón le conviene dar estas herramientas de trabajo que es ya sea tu computadora, tu impresora, si es que la ocupas, escritorio, silla, porque en realidad eso va a hacer que hagas mucho más eficiente tu trabajo. ¿Ah? Ahora, ellos te deberían proporcionar eso. Ellos te deberían proporcionar todas estas herramientas. Muchos patrones no lo han hecho.
Muchos patrones no lo han hecho. Ahora, aparte de todas las herramientas que necesites para tu trabajo, ¿qué más te deberían proporcionar? La ley, la ley menciona que te tienen que proporcionar el pago de los servicios de telecomunicaciones, que es el Internet, y el proporcional de luz. ¿Ah? Solamente habla de proporcional cuando habla de la luz. Cabe aclarar, cabe aclarar. ¿Ok? Entonces, uno, ¿qué pasa? Mi patrón debería darme un internet, esa es la pregunta. Ahorita ustedes qué opinan. Mi patrón debería darme un internet solo para lo que yo vaya a trabajar, para las 8 horas que yo voy a trabajar. O mi patrón debería pagar el servicio de internet de mi casa. O el patrón debería pagar una parte del servicio de internet de mi casa. Y Y el fíjate de que sí luz, fue un tema. pongámoslo en ambos, ¿no? Pongámoslo en ambos. ¿Y qué opinan ustedes? Ojo, y ahí como para que nos vaya quedando medio claro a todos, el hecho de que el patrón te lo pague todo se podría utilizar para abuso. Y abuso de ambos, ¿eh? No solamente del trabajador para que diga, ay, gasté 2,000 pesos de luz, ay, gasté 4,000 pesos de internet, sino también para el patrón para decir, oye, ¿por qué tienes tantos gastos deducibles de tus trabajadores? Es que les pagué 10,000 pesos de internet a cada uno. Ajá, o sea, puede considerarse un abuso para ambos. Entonces, yo les pregunto, en el caso del internet y de la luz, ¿qué tiene que pagar el patrón? ¿La parte proporcional, toda, o contratar un servicio, en el caso del internet, aparte, solamente para su trabajo? ¿Qué Yo opinan? lo veo más conveniente el pago individual del servicio, ¿no? Para cada uno. Porque yo te voy a poner el ejemplo. Imagínate que en tu casa hay 3 personas que están haciendo teletrabajo y las 3 ocupan el mismo internet. Y las 3 van a recibir de su patrón, pon tus 600 pesos, que es lo que vale tu internet. Pues obviamente ya no estás pagando solo un internet, ¿no? O sea, estás pagando lo equivalente a 3 internets, ¿no? Entonces yo creo que la parte de darte un servicio personal de internet a ti es lo más viable. O un promedio de lo que se paga normalmente de internet en un hogar, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, agarras a 300 personas, les preguntas y dices, ok, el promedio de estos es de 200 pesos. Ok, dales 200 pesos para internet. Ponderas. ¿No? Entonces, Promedios, justamente para la parte del internet, ahora la parte proporcional de la electricidad, eso está todavía más cañón, ¿no? Pero, la verdad es que no, como lo he visto y como lo manejaron en el lugar en el que yo trabajaba, era justamente dar como las cantidades exactas, ¿no? Hoy tanto te voy a dar para tu internet, tanto te voy a dar para la luz, y si pagas más o te corresponde menos, pues no lo sé. O sea, eso es lo que va a establecer el contrato, esto es lo que va a establecer nuestra política, y así se va a llevar. Tú, Andrés, ¿qué opinas? Porque aquí les voy a soltar, estamos muy laborales, muy que la ley federal del trabajo, vamos a tocar el tema de lo fiscal para ver No, qué pues tantos problemas trajo, ¿no? yo me iba como ya tocar un poquito más lo fiscal, porque tengo la misma opinión que Ricardo en esa aplicación de la proporcionalidad o lo que tienes que usar de internet en comparación con tus familiares, ¿no? Entonces, pues, si quieres, pasa directamente a lo fiscal, amigo, y te empezamos a Fíjate, responder. Espérate, todavía y... no te vayas a lo fiscal. Aguántanos 5 minutos para Ok, que mira, digas porque también, porque solamente estamos diciendo de lo de los patrones, lo que tienen obligación los patrones, pero nosotros, el Andrés hace bien, güey. Véanlo. Oíte. fíjate, por ahí he escuchado varias interpretaciones, varias aplicaciones, no solamente de fiscalistas, sino también de laboralistas. Es el hecho de, uno, poderlo prorratear, o sea, un cálculo de prorrateo como se hace en la contabilidad en un prorrateo de gastos entre a lo mejor la luz de un solo, de un piso y lo vas a dividir entre el piso, entre el área de ventas y el área administrativa, lo prorratean, ¿no?
Entonces, hacer un cálculo de prorrateo para para el trabajador. Yo lo veo, cualquiera la veo muy complicada, ¿eh? Son cálculos individuales por trabajador. Ahora imagínate que tienes 2,000 trabajadores, pues va a estar cañón, ¿no? Uno ese es el prorrateo. Y la otra, que a veces es uno de los más sencillos, es el hecho de, a ver, trabajador, tráeme tus recibos de luz de los últimos 3 meses. Ajá. Ah, pues yo te voy a dar el excedente del promedio de estos recibos de luz que tú tuviste dentro de estos 3 meses. Entonces, si tu promedio los últimos 3 meses tuviste que pagar 300 pesos y ya que estás tú en teletrabajo te sube a 450, pues yo te voy a dar 150 pesos de luz. de luz, ¿no? En este caso, y justamente, o sea, evitando dar esta lana más, y porque ahorita quisiera llegar a ese tema, más cuando toquemos el tema del CFDI, ¿cuáles son las implicaciones de dar un monto de 1,000 pesos para la luz, 500 pesos para tu internet, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que podría traer tanto para el cálculo del salario o en el timbrado del CFDI, ¿no? Bueno, pues yo digo que cerremos la parte de lo laboral para que nos veamos a lo fiscal con las obligaciones de los trabajadores en el teletrabajo y este famoso dicho que se lo vamos a recalcar a Andrés, el derecho a la desconexión. Qué bueno que mi gerente no está viendo esto. Sí somos muy pro trabajadores y nos gusta defender como dice la canción, ¿no? Los de abajo, ¿no? Pero también no hay que pasarnos de lanza, ¿no? Nosotros como trabajadores de una empresa que nos está contratando por teletrabajo, tenemos que cuidar 100% los materiales que nos dan para trabajar, conservarlos de la mejor manera. Yo no les voy a mentir, yo les aseguro que existen personas que no les dan ni siquiera un mantenimiento de limpieza a su computadora al mes, ¿verdad, Chapa? No es cierto, no, del Chapa no. Pero, pues no, hay que cuidar las cosas, ¿no? Es nuestro material de trabajo, las cosas cuestan, pongámonos un poco en el lugar de los patrones, a ellos les cuestan estos materiales, entonces cuidémosla, su computadora denle una limpiada, reinícienla para que pues, las actualizaciones corran, cuiden sus cables, no se los dejen ahí a sus perritos para que los muerdan, o no los muerdan ustedes tampoco, porque pues está cañón, ¿no? Cuiden todo lo que tenga que ver, no estén descargando programas para ver películas piratas, Andrés, para que no les entren virus, ¿no? Entonces, también tienen que apegarse mucho y tienen que cuidar mucho la forma en cómo trabajan. ¿Por qué? Porque si a pesar de que estás en el teletrabajo y estás trabajando desde tu casa, tienes un horario. Sí, ha habido mucha flexibilidad en el tema de, ok, bueno, si tú te conectas a la 1 de la tarde, pero me entregas el trabajo, pues no hay problema. Pero llega el tema de que te conectas a la 1 de la tarde y no sacas el trabajo, ¿no? Y te están molestando o a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana porque tú no has entregado el trabajo. Entonces, si tú tienes una jornada laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues trata de que en ese horario tu trabajo quede hecho. Si te detuviste 2 horas a comer, si te detuviste 1 hora, te dormiste otro ratito, te hiciste una siestecita, bueno, recorre tus horarios, pero siempre cuidando nuestro trabajo, entregarlo limpio, entregarlo en orden, porque si no, entonces puede ser una causante de despido justificado también, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, atender a las políticas, obedecer y conducirse siempre con el apego de las disposiciones, porque también aunque somos trabajadores tenemos obligaciones, tenemos obligaciones que cumplir con nuestros patrones. Y yo creo que lo último que podríamos atender en esta parte es el famoso derecho a la desconexión, porque pues también es muy común que te conectas a las 9 de la mañana y son las 10 de la noche y tienes juntas, ¿verdad, Andrés? ¿No? Entonces, o son las 2 de la mañana y tú no puedes desconectarte porque tienes un montón de trabajo.
Pero estas son cosas que tenemos que cuidar nosotros, que tenemos que celebrar a nuestros jefes. ¿Por qué? Porque también el trabajo en exceso no es bueno. Si de alguna manera tú como persona ya no estás soportando el trabajo que te están encargando, ¿por qué? Porque ya es mucho y ya te hacen falta personal, pues comunícalo. ¿Por qué? Porque si no, entonces solamente eres una persona que está pegada a la computadora 24/7 y no es correcto, ¿no? Pero también tenemos que cuidar nuestros tiempos. Entonces, el derecho a la desconexión va más que nada a que tú tienes que respetar tus horarios. O sea, pero si tú no los respetas, las demás personas no los van a respetar por ti. Entonces, si tú, como lo mencionaba anteriormente, si tú tienes un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, apégate a ese horario. A veces yo sé que es complicado, yo mismo lo sé. Yo me lo han dicho en estas últimas semanas, me han dicho muchas veces, Ricardo, date tu tiempo para comer, Ricardo, date el tiempo para desayunar, no te salgas tan tarde de la oficina. ¿Por qué? Porque es tu derecho, es tu derecho. Pero si tú no lo respetas, las demás personas no lo van a respetar. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Andrés, Andrés, yo quiero que estés aquí hasta las 10 de la noche en el programa. Andrés me va a decir, oye, carnal, mi horario termina a las 9, ¿eh? Ahí nos vemos, yo cumplí, ahí nos vemos. Pero si Andrés no me lo dice, si Andrés no me lo dice, pues yo aseguro que Andrés se va a quedar aquí hasta las 10 de la mañana, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Sí, justamente, o sea, creo que el derecho a la desconexión es algo que es de las principales cosas que no se están respetando, justamente bajo el argumento de que como ya no tienes como estás en tu casa, pues el patrón dice, ah, pues tú te puedes poner a trabajar desde, no sé, las 10 de la mañana, pero terminar a las 7 de la tarde, ¿no? Recorrer tu horario una hora. Pero a veces abusa porque de repente, como dices, ¿no? Son las 10 de la noche y te siguen mandando mensajes, te siguen mandando trabajo. Entonces creo que es una de las principales cosas que no se han respetado, ¿no? El derecho a la desconexión. Justamente aprovechándose de que tienes ya la computadora en tu casa, tienes todas las herramientas para trabajar, seguramente ya te las dieron, entonces puedes trabajar a cualquier hora. Que es lo que le está pasando a Andrés, fíjate, él ahorita va a terminar de trabajar a las 12 de la noche y él solamente se dedica a facturar. Entonces, imagínate. Pues No, sí, pero ¿sabes qué? Mira, o sea, ya aquí, tomando en cuenta un comentario que hizo una de las personas, mencionando, ¿no? Bueno. sí, aquí estamos, aquí Sí, ok, estamos. una disculpa. Mencionando que hay una falta de supervisión, también hay perdón, que hay una falta de supervisión, también hay que pues, muchas veces el trabajo, o sea, como que el patrón le echa la culpa al trabajador y el trabajador dice, pues oigan, yo también pues, tengo familia, quiero hacer mis otras actividades, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, un punto que no se ha logrado identificar realmente es que el trabajador, es realmente el que tiene la decisión final en la cantidad de trabajo que va a realizar y en los límites que le va a establecer al patrón. Que si bien es cierto, debemos cumplir con el deber ser, ¿no? Cumple con tus actividades dentro de tu horario laboral. Procura no extenderte, porque si no, pues llega a suceder lo que sucedió desde el inicio de la pandemia, ¿no? Empezabas a trabajar desde las 8 o 9 y te salías hasta las 10, 11 de la noche. Pero procuren también ser eficientes. Una de las cosas que sucedió con la pandemia, se disparó la procrastinación, ¿no? Durísimo. Estabas en tu casa, No te es levantabas. cierto, ¿eh? Que no es cierto, güey. Si No, hace poco no, se hizo un estudio espera. acerca de que la Híjole. productividad subió justamente por el hecho de que las personas estaban mucho más tiempo, trabajaban mucho más tiempo y todo el día les estaban mandando trabajo. No, o sea, yo lo que me refiero es que con la procrastinación me refiero no a las horas que estás trabajando, porque eso que estás comentando es, se eleva la producción con base al número de horas que estás laborando. Yo me refiero aquí es, tienes 8 horas para trabajar y de esas 8 horas, 2 horas te haces menso. Entre que vas al baño, entre que vas por algo de comer, entre que vas por un cafecito, entre que estás en el teléfono, etcétera, etcétera. O sea,
te haces pato. Y Es que no nos puedes negar justamente, porque tú eres uno de los primeros que lo hace, amigo. justamente por allá iba el análisis. El análisis que se hacía era, a ver, cuando las personas llegan a la oficina, no llegan a la oficina a trabajar, llegan a la oficina a saludar a medio mundo y que van por su cafecito y que no llegan a la hora de que empieza su horario porque resulta que se tomaron sus 10 minutos de tolerancia y terminan empezando a trabajar hasta las 9:30. Ajá. Y de repente son 9:15 y tu compañero de al lado te pregunta, oye, ¿qué hiciste ayer? Oh, chale, si te contara, carnal. O sea, justamente lo que decía este análisis era, las personas están siendo más productivas porque ya no tienen con quién perder el tiempo. ¿Distracciones? ¿Ah? No sé. Exactamente. No, no distracciones como puede ser el celular, sino distracciones entre personas. O sea, ya no es lo mismo que pierdas el tiempo en el celular a que pierdas el tiempo con una persona, porque todos lo sabemos, ¿no? Es más fácil que yo con Ricardo estemos al lado de la oficina y yo esté aquí, o con Andrés, ¿no? Andrés que está haciendo sus facturas, preguntándome, oye, ¿qué es el RFC? Y yo, Andrés, no puede ser. Güey. Andrés preguntando, oye, todavía se pone la tasa del 15, o sea, y yo explicándole aquí al lado a que estemos ya en el celular y cada quien esté en su chamba y justamente como lo decía, ¿no? Entregando trabajos al tiempo en el que tú te administras. Entonces, sí es algo interesante el hecho de que, si bien hay más, como estás en tu casa, podría considerarse que te distraes más, no es cierto, o sea, sí te distraes más con las personas dentro del trabajo, o sea, sí es algo que se ha medido, la productividad ha subido muchísimo más. Y yo te pediría, Bueno, o sea, amigo, pero pues a es que lo también tú mejor, eres de esas personas que están en la oficina, güey, y no lo callas. Entonces, no, no, pues es no es cierto, complicado, es no es cierto, no es complicado. cierto. Eso hay que trabajar con sueño. Pero sí, en efecto, tiene toda la razón. Hay Yo creo que puntos. este último año fue un cambio, fue un año muy drástico en todos los sentidos, en el que cambiaron muchísimas cosas. Sí, aumentó la productividad, sí, pero si lo comparas contra el número de horas que estaban trabajando, pues no sé si podríamos llamarlo productividad, ¿no? Porque yo consideraría que la productividad es el, la eficiencia de cómo sacas el trabajo en el tiempo correcto, ¿no? Y pues si eres productivo, pues si trabajas 20 horas diarias, pues claro que vas a ser productivo, pues vas a sacarlo sí o sí, ¿no? Pero bueno, eh, cuiden sus tiempos, cuiden sus tiempos. Yo creo que esto va a quedarse por muchos, muchos, muchos años. La verdad es que a las empresas les funciona, es mucho más factible, es mucho más barato, es mucho más sencillo eh, poder, bueno, más bien se dieron cuenta que era mucho más sencillo, no se los voy a mentir, nosotros en la empresa en la que trabajamos, muchas personas tenían ese tabú de que no, 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 el trabajo en casa no va a funcionar. Y pum, vale, ¿no? 6 meses después, su idea era así de, ¿saben qué? Esto pegó bárbaro, pegó fregón, ¿no? Entonces, muchachos, esto se va a quedar por muchos años. Acostúmbrense a trabajar en su casa, a poner sus horarios, díganle a sus mamás, a sus hermanos, a sus esposos, esposas, novios, novias, o con quien estén compartiendo un hogar, que pues respeten los horarios, porque si no, pues también, ¿no? Llega tu hermana, te empieza a contar el chisme, no pasa. Tienen sus horarios, coman a sus horas, dense sus tiempos, yo lo estoy haciendo, ya estoy empezando a hacerlo, y pues nada, yo creo que es el tema del derecho a la desconexión, exíjanlo, porque si no lo exigen, no va a pasar nada. Y es como con todos los derechos que tiene la ley laboral, o sea, si ustedes no los exigen, todo el mundo va a pasar sobre ellos. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarles, para informarles sobre este punto. Ahora, vamos a finalizar con el tema de los puntos fiscales. ¿Qué beneficia con la deducibilidad de las empresas? Van a tener más gastos deducibles, menos gastos deducibles, eh, estuvo mal para ellos, les quitaron muchos gastos, ¿qué va a pasar aquí, Tom? Justamente Se me dice nómina. ajá, justamente ese es un problema, el hecho de cómo voy a deducir estos gastos que le estoy pagando a mi trabajador, ¿no? Yo, si a Andrés le están pagando su internet y su luz, primeramente, ¿bajo qué fracción del artículo 25 yo voy a estar deduciendo estos gastos? Entonces, bueno, estos gastos que se está llevando mi trabajador, ¿como su sueldo o como un gasto mío?
Ajá, ahora, la otra es, si yo se lo le estoy dando este dinero a Andrés para que pague su internet y su luz, el CFDI del internet de Andrés tiene que salir a mi nombre, el CFDI de la luz de Andrés tiene que salir a mi nombre. Ah, ¿por qué? El hecho de que sea un gasto de Andrés no quiere decir que no tenga que cumplir con los requisitos del artículo 25, del artículo 27, perdón. ¿Ah? Eso es importante. Ahora, en el caso de la nómina, ¿se considera previsión social? Ajá. O sea, se considera, es pregunta. ¿Lo considerarían ustedes previsión social? El hecho de que yo, como patrón, les esté dando para su internet o para su luz. Pues mira, yo podría manejarlo de dos maneras. Si tú quieres evitarte el rollo de que los comprobantes salgan o no a su nombre y que cumplan con los requisitos que establece tanto el 29A y los que establece el 27 de la ley de renta, 29A del código, contrata tú el servicio de Internet. Contrata tú el servicio de Internet para tus empleados, págalo tú, pagas una cuota anual o mensual y el CFDI sale 100% a tu nombre. Ya hoy en día no es como antes, ¿no? El Internet, o sea, lo puedes contratar hasta en un teléfono, puedes contratar el Internet diario, ¿no? Entonces, creo que hoy es muy fácil contratar todos estos servicios. Ahora, ¿qué pasa si se los das en efectivo, en dinero, en monederos electrónicos? Para mí sí son prestaciones de previsión social. Ah, es que ese es ajá, ese es la duda, porque de naturaleza no podrían ser previsión social, güey. Yo diría que entran justamente como herramientas de trabajo. O sea, yo te estoy dando el varo para que tú contrates herramientas de trabajo, que es tu internet y tu electricidad. O sea, los necesitas para trabajar. Por Ok, eso es que no se podría considerar previsión social, diría yo, ¿no? Según el 27 de la ley del Seguro Social. Ahora, la ok. otra, si son herramientas de trabajo, eh, si son herramientas de trabajo, no entran, según el artículo 94, no se consideran ingresos para el trabajador. No. Por lo tanto, tendría que timbrarlos. Porque Ándale. esas son dudas que están saliendo ahorita, o sea, son dudas que están saliendo justamente por el hecho de que muchos patrones están diciendo, oye, pero resulta que yo le voy a pagar esto al trabajador, pero su luz, ¿cómo la hago? La voy a hacer yo deducible. Yo Ah, considero pues es que que sí lo ponla tienes a que. nombre del patrón, pero resulta que el trabajador está rentando. Entonces, son las dudas que ahorita están saliendo y justamente una de las dudas más comunes es el tema del CFDI. ¿Se tienen que timbrar estas ayudas, aunque no se consideren ingresos para el trabajador? Mira, bueno, hay distintas formas de aplicar una solución, bueno, o más bien, hay distintas soluciones y dependiendo de la forma en la cual te vayas manejando, una puede ser en la cual tú inicialmente como trabajador pagues tu internet, pagues tu luz y posteriormente el patrón te haga el reembolso de eso. Quizá ahí sí deberías, en primera, que el CFDI salga directamente a nombre del patrón y en el CFDI de nómina sí integres el pago que tú le estás haciendo al trabajador por el concepto de internet y luz eléctrica como un reembolso, ¿no? Ahí ese es uno de los posibles efectos. Otro podría ser, algunas que ahí es cuando ya lo hemos visto en la práctica, optan por adquirir los servicios de algún monedero electrónico, realizan un depósito a lo que corresponde al monedero electrónico y el fin es que, literalmente, el fin es que tú como trabajador, con eso mismo, que es la cantidad que te está dando la empresa, lo uses para pagar ya sea tu luz o tu internet, ¿no? Al final, esa decisión va a recaer en el trabajador. Sin embargo, tú como patrón estás haciendo el depósito para poder cumplir con, no sé, con las herramientas necesarias para que tu trabajador realice sus actividades. En lo personal, yo considero que eso sí tiene materialidad para que puedas efectuar la deducción, porque uno, estás pagando herramientas necesarias para que el trabajador cumpla con sus actividades, no lo estarías metiendo dentro de las prestaciones de previsión social, porque como tal no es que su fin sea mejorar
o satisfacer alguna contingencia que corresponda al trabajador, y tampoco sería un ingreso para el trabajador. O sea, Es que nuevamente, ojo con herramientas de trabajo. Y es el lo que te monedero digo, electrónico, güey. dependiendo la forma en la cual vayas manejando tu Pero operación. fíjate que el rollo con el monedero electrónico es que lo que deduces cuando das un monedero electrónico es justamente el servicio del monedero electrónico. Ya no estás deduciendo ni el servicio de luz ni el servicio de internet. Ajá, entonces hay que tener cuidado en cómo se lo vas a dar a tu trabajador, porque justamente si tú le estás dando un monedero electrónico, ahí tú no le estás dando, tú lo que vas a deducir como patrón, aunque tú se lo estés dando específicamente para su luz y su internet, tú lo que vas a deducir va a ser el servicio del monedero electrónico por lo que estás dando. Ajá. No, O son sea, dos tipos de deducciones distintas. En este caso, a mi percepción, serían dos tipos de deducciones. Uno, lo que tú estarías deduciendo por el servicio que te está prestando el monedero electrónico, y eso lo vas a deducir como un gasto de tu operación, ¿no? Y el otro ya sería lo que estás gastando o que el depósito que se está realizando Ajá. al monedero electrónico para que el trabajador lo use. Pero en sí, el fin de eso es para luz y electricidad. Cosas que tú como patrón debes dejar claro en el contrato que haya entre el trabajador y contigo. O sea, tratarle de primera, dejarlo lo más marcado posible en términos legales. Y otra, ver cómo le vas a dar la materialidad correspondiente para decir si es estrictamente indispensable o no. ¿Me explico? O y sea, que cumpla con como las que hay que tratar. formalidades del 27. Ajá, exactamente. O sea, pero yo creo que aquí la complicación no es tanto en cómo vas a deducirlo, sino más bien cómo le vas a dar materialidad. Porque formas No, de es que deducir puede materialidad haber tiene, o sea, bastantes. yo siento que no hay problema en justificar que es estrictamente indispensable ni darle materialidad. El problema es cumplir con las formalidades, porque volvemos a lo mismo. Es estrictamente indispensable porque necesitas pagárselo a tu trabajador para que te dé el servicio que tiene que dar y tú funciones como empresa. Yo ¿Ah? le veo La más materialidad, problemas en temas de fondo que en forma, sinceramente. no, pero es que el fondo sí es estrictamente indispensable y sí lo ocupa el trabajador, o sea, Sí, pero la no, materialidad formaría parte del fondo. ¿Y cómo pues, te vas a asegurar que tu trabajador gaste lo que tú le estás depositando en luz y electricidad? Esa es la complicación. ajá, es que ese es el rollo, ese es justamente el problema. Pero imagínate que tú le estás dando, tú decides pagarle todo su internet. ¿Ah? Y tú le dices, tú tráeme ¿cómo se llaman estos? Comprobante, que te llega mes con mes y que dice 500 pesos de internet, ¿va? Ahí está, tú le depositas esos 500 pesos de internet, pero el CFDI no sale a tu nombre. Eso no es deducible. Eso no es deducible. ¿Y No ahora qué sé. pasa? Es que no es No, yo no, deducible, güey. eso O no es sea, no deducible, es. no cumple lo de... Se podría ver y revisar el escenario, cada cosa No, distinto. no, eso no es deducible. No Se cumple con las revisa, se formalidades. No analiza es y se deducible. determina un resultado posible. Eso no es deducible. Yo creo que Entonces, la mejor opción es el tema de los monederos electrónicos. Ahí Sí, también yo. te evitas de cualquier complicación. Sí, pues tienes más, un control Deduces, mayor. deduces la cantidad per se que tú aportas al monedero electrónico, donde tú específicamente, como dijo Andrés, lo determinaste en el contrato que va directamente para luz y iba a decir agua, pero no, para luz y internet, y agua. luz y agua. Y justamente, ¿no? O sea, a Andrés le pagan la luz y el agua y se lo gasta en cervezas, entonces, Sí, es pero, cierto. Sí es pero cierto. el fin Si para sus donde jefes va están ese viendo esto, sí es cierto. Cállate, güey, que ya, bye. que sí lo ven, no es cierto, es historia. Pero bueno, Ah, eh, yo creo que el tema del CFDI de nómina es totalmente aparte. Para mí sí se tiene que timbrar. Yo lo he visto timbrado, aunque venga en monederos electrónicos, sí se tiene que timbrar. Que sea ingreso, que grave, que no grave, de alguna manera es otro tema, pero sí habría que informarle que le estás dando ese dinero al trabajador extra, ¿no? Yo que la creo. recomendación por ahí en el CFDI de nómina hay una clave para las percepciones que es otros ingresos que no Ujú, forman parte del salario. Bueno, que no exacto. se consideran ingresos, ¿no? Entonces,
Son una herramienta de trabajo, no se consideran ingresos, por lo tanto, recomendación mía, no sé ustedes qué opinen, sí va timbrado y va con esta clave de otros ingresos que no son, otras percepciones que no son ingresos para el trabajo, pero tiene que ir timbrado. Sí, Excelente. amigo. Y bueno, únicamente para finalizar esta parte, lo que platicamos aquí son simples recomendaciones, sugerencias, más no asesorías fiscales. Únicamente para que Exactamente, aclaremos. sí, aclarar, ¿no? Aclarar. Esa es la recomendación. Muy bien, proseguimos con el Más programa. bien háganle caso a la del Toño, no le hagan caso a la del Chapa de que todo se puede revisar. Al rato aparecemos en un esquema reportable, güey. No. Bueno, estos muchachos, vamos a aparecer estos muchachos que quieren deducir sin que el comprobante esté a su nombre. Sin hacer el pago. Ah, que sí se puede, ¿no? Ah, no es cierto. Vamos, prosigamos. Pues yo digo que hay que leer los comentarios, preguntillas, creo que sí hay un par. Ya vamos con nuestros comentarios, ¿les parece? Daniel Chirino, los amo, amigos. Ya se les extrañaba. A ver cuándo viene, compadre. A ver cuándo Sí, viene. a ver cuándo viene. Estamos guardando temas bien preciosos. A la guacamaya Ricardo. Hola, saludos, guacamayines. Ya estamos de vuelta por acá. ¿Cuánto tiempo debo trabajar a distancia? Raúl García. ¿Cuánto? Raulito. Saludos, Mira, Raúl. te voy a llamar pronto, amigo. ¿Cuánto tiempo Ya, ¿qué debo onda? trabajar a distancia para ser acreedor de los derechos y obligaciones que dispone la reforma del teletrabajo? Pues es lo que decíamos, ¿no? Es un 40%. Ahí, y volvemos con esta controversia de que la ley no dice, la ley no establece cómo va a ser esta medición, si va a ser diaria, si va a ser semanal, mensual. Tiene que ser el 40%. Entonces yo considero que ese No, 40% se mide mejor en un mes, no sé. es que, sin embargo, creo que su pregunta iba dirigida de otra forma, diciendo, ¿cuánto tiempo debo de trabajar a distancia para ser acreedor de los derechos y obligaciones que dispone la reforma de teletrabajo? Creo que Desde el eso más primer bien no día se en el que tú refiere al firmas el 40%. contrato, en el primer Exactamente, día sí. en el que tú firmas el contrato, donde te establecen, Raulito, vas a trabajar 3 días en tu casa y 2 días aquí, ya eres acreedor a la. Correcto. Sí, eso debe venir en alguna cláusula que vayas a firmar en un nuevo contrato o en el A contrato que menos, tengas, pero debe ser un acuerdo entre el patrón y entre ti. a Un menos que acuerdo haya de los pasado lo que pasó en pandemia, ¿no? Que ahí fue por caso de fuerza Fortuito y mayor, de fuerza entonces mayor. ahí ya no es necesario la cláusula en el contrato, pero sí tiene que haber un acuerdo. Y tengan cuidado con sus contratos, o sea, lean sus contratos porque en esos contratos es donde establece si vas a hacer teletrabajo o no vas a, o solo vas a ser trabajador normal con un día de home office, de teletrabajo, ¿no? Entonces, chéquenlo, porque te pueden decir, ¿sabes qué? Vas a trabajar un día en tu casa, en todo el mes, y ¿qué creen? No vas a ser beneficiario de lo que establece la ley federal del trabajo para el teletrabajo. Está bien raro, ¿no? Mira un gato acariciando otro gato. Diablo. Ay, Ajá. qué bonito. No es hora de enseñar a los gatos, Andrés. Pero bueno, está Tú bien. trajiste a Toño, güey. Ponlo ahí para que siempre los gatitos traen más seguidores. Fernando Rea, eso, mi Toñito. Saludos, guacamayos, mis contables. Saludos, amigo. El Felipe Notify. Pongan esta de admiración Notify para que les lleguen las notificaciones. Están bien, güeyes, estos güeyes. ¿Qué? Pero bueno, son para los que no entienden, y obviamente a lo mejor tú, Toño, tú, Chapa, sí me entenderás, ¿no? Pero todo lo que escribió Iván y Felipe son armas del Call of Duty. Entonces, Ok. pero Ah, Ok, bueno, ah, continuamos. yo casi no juego Seguimos. Call of Duty, pero bueno. Y no. ahí les va otra. Román Cruz. Hay lagunas, vicios ocultos dentro de esta jerga laboral a razón del teletrabajo. Derivado de esta pandemia, por un lado, la legislación expresa sobre reformas que no están debidamente documentadas. Por un lado, la falta de personal que supervise esto de forma ocular, la falta de trabajo o reducción del mismo, los patrones incumplidos o que se la jugaron.
siento que está muy disperso esto hasta que se asiente de forma más concreta la economía. Ojo, creo que el concepto de vicios ocultos o vicios es más para el tema de los contratos. Digo, entiendo a qué se refiere, la verdad es que sí, hay muchas ambigüedades, pero en específico creo que sí, vicios ocultos, es ahí nada más como el dato, es más específico para los contratos cuando tienen estas mañas, ¿no? Dentro del escrito. Pero sí, en realidad hay muchas ambigüedades dentro de Recuerden esta que reforma. muchas de estas reformas, desafortunadamente, muchas veces las reformas en temas laborales llegan más como un bomberazo que por una estrategia per se. Y se los voy a poner de la misma manera, atendiendo a esta parte de los vicios ocultos. ¿Cuánto tiempo fuimos objeto de que los patrones dentro de un contrato laboral te ocultaban que ellos no te iban a contratar y ibas a estar prestando servicios a través de una subcontratista, un outsourcing, O como asimilado. o como asimilado a salarios? Entonces, Honorarios, güey. sí, hay muchos vicios ocultos detrás de todo el aspecto laboral, y esta reforma de teletrabajo, la reforma de outsourcing, vienen más como un bomberazo que como algo muy, muy específico. Pero obviamente, con base o conforme vayan pasando los meses, los días, se van a ir asentando, como tú bien dices, y van a ir sacando nuevas reglas. Simplemente las leyes fiscales, el ISR tiene años de existir, y hoy en día siguen sacando reglas para poder hacerlo, Ajá. o para poder hacer un poco más fácil la aplicación de ¿no? Entonces, Más manchada, yo creo, más fiscalizable, pero Y bueno. seguimos esperando reglas misceláneas para el tema del CFDI. existen contadores como Andrés que quieren deducir comprobantes sin que estén a nombre del contribuyente, pues como Quiere no le... deducir comprobantes con RFC genérico. Estás loco, güey. Dice, te cobro más si quieres factura, ¿no? Entonces, Te cobro el IVA. te cobro de la boca, Andrés. Para Pero nada, amigo, para nada. muy bueno tu 100% legal. comentario, Román. Muchas gracias. Nunca te habíamos visto por acá. Espero que es muy, muy seguido. Me gustó mucho tu comentario. Luisa Salazar. Saludos, chicos. Muy padre el programa. Mucho éxito. Muchas gracias. A ver, ¿quién es este carnal que está medio feo? Andrés Méndez. ¿Usted quién es? Chulada el vato, güey. Hermoso. Coral Ocampo. Esta pregunta la respondimos al inicio, Coral, pero ahí te va. ¿Teletrabajo o trabajo a domicilio? Checar el 311 comparándolo con el 330A. La ¿De la Ley diferencia Federal del Trabajo? de la Ley Federal del Trabajo, a grandes rasgos lo dijimos al principio, de este 311 lo único que cambia es que, bueno, no lo único, sino cambia, quitan el párrafo que habla acerca de que se tiene que utilizar las TICs, las tecnologías de información, y se pasa a desglosarse dentro del artículo 330A. Entonces, para que se considere teletrabajo, tiene que ser fuera de las instalaciones del patrón y utilizar las tecnologías de información, ¿no? Esa es a grandes rasgos la diferencia. Y Sí, la sí, dirección, madre. como la decía la dirección, la supervisión directa, como la decía Ricardo, ¿no? Igual, si te quedó duda, ver el video desde el principio y lo explicamos un poquito mejor. Seguimos. Emanuel Auditorio, amigo, que ya te extrañábamos. Cámara, vayan a ver al perro fiscalista. No, ese es el Kikín que ya nos está. No es cierto, el Kikín anda de pachata. Pero si hay un perro fiscalista, por lo menos díganle que venga a convivir con nosotros, por lo menos. No somos envidiosos. Ahí le echas a la perrada. Coral Ocampo, de nuevo, ¿el patrón no le podría decir al trabajador que todos esos gastos en herramienta de trabajo los facture a su nombre para que lo haga deducible? Claro, esa es una de las cosas que Es que estábamos sí, mencionando. justamente, pero uno de los problemas es, por ejemplo, la luz. ¿Qué pasa si el patrón te dice, ¿sabes qué, Ricardo? Sí te quiero pagar toda tu luz. Ah, no me importa, no vamos a hacer proporciones, yo te pago toda tu luz. Ah, van a ser 1,000 pesos mensuales de luz. Pásame tu CFDI, haz que tu CFDI quede a mi nombre. Pues queda, a lo mejor lo puedes hacer si tú eres el dueño del departamento, pero ¿qué pasa si estás rentando? O sea, ahí es donde se complican las cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahorita vivo con un par de amigos y resulta que me dice, oye, pues pásame tu CFDI del internet, de la luz,
pero que queden a mi nombre. O sea, se complican las cosas ya cuando lo llevamos a la práctica, ¿no? Y ya cuando lo llevamos a la práctica ya es cuando empiezan a salir los detallitos. Entonces, no es tan fácil como decir solamente, todo ponlo a nombre del patrón, todo ponlo a nombre del trabajador. Es un poco más complicado ya cuando se lleva a la práctica. Pero de que se puede, se puede. De que se puede, se puede. Mira, yo creo que dependiendo la empresa, si son empresas muy chiquitas, es muy fácil. Si no son empresas chiquitas, no es nada fácil. Y Ahí tendríamos que revisar. Se tendría que, yo creo que como atendiendo a la frase de nuestro buen amigo Pedro, las deducciones de una empresa son como un traje a la medida. Entonces, de acuerdo a la empresa, tú tienes que hacer el traje de deducciones para ella, ¿no? Entonces, con requisitos y obligaciones y todo, ¿no? Ana Morales, ¿y tendría que ser para todos? Por ejemplo, si en la empresa hay trabajadores que van a oficina todos los días, pero otros no van. Yo creo que aquí el tema, y justamente es algo que establece la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de, de trabajo. Cuando tienes sindicatos, existen estos contratos colectivos que es como uno general para todos, o sea, no puedes firmar uno distinto. Pero si no tienes un sindicato, tienen que reunir ciertas medidas. Pero no creo, a lo mejor si hay alguien aquí que tenga otra perspectiva o algún abogado que nos esté viendo, cosas así, me parece que no puedes hacer un contrato para cada persona. O sea, ya están establecidos los contratos generales para todos tus trabajadores, o sea, es el mismo para todos y todos firman el mismo. en Entonces, el caso de No, los sindicalizados, en el caso de los sindicalizados hay un contrato colectivo. En el caso de que no es sindicalizado, de hecho, todos tenemos un contrato individual de trabajo, ¿no? Aparte del que nos puede dar, el que podemos ser acreedores entrando a un sindicato. a lo que me Pero, refiero es que, o sea, sí, o sea, cada quien tiene su contrato con su nombre y todo, pero todo va a establecer el mismo. O sea, tú, Andrés, tiene las mismas, o sea, no somos sindicalizados sí, y como un contrato estándar. ajá, exacto, es como un contrato estándar para todos. No sé si, pero, o sea, el contrato lo que puede decir en este caso, o sea, es, a ver, solamente si tú vas a estar más del 40% trabajando fuera de las instalaciones de la empresa, vas a ser acreedores a los derechos y obligaciones que te da el teletrabajo. Eso sí se puede establecer en el contrato para que solamente las personas que estén fuera de las oficinas durante cierto tiempo sean las que reciban los beneficios del teletrabajo, ¿no? No, pero, o sea, mira, más bien creo que aquí la pregunta iba dirigida en, todos los trabajadores los deben de tener, así, simple. Si vas a estar bajo teletrabajo, ¿todos los trabajadores deben estar bajo teletrabajo? ¿Me explico? Yo creo que es como el fondo de ahorro, ¿no? Que lo tienes que aplicar de una forma generalizada para poder efectuar su deducción. En este caso creo que iría relacionado a algo similar, que tienes que hacer el contrato para todos, literalmente para todos. ok, bueno, es que Yo también creo que inclusive hasta no, es en por este caso, áreas. Sí, tal, tienes yo creo que razón. en este caso, más bien no, porque incluso nos llegó a tocar antes de la pandemia que había contratos, o tú podías solicitar un contrato por trabajo a domicilio, justamente lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Entonces, no es de una aplicación estricta, bueno, mi percepción, no es de aplicación estricta que debas hacer el contrato aplicándolo a todos los trabajadores de la empresa. Es más, Inicialmente se da pauta a eso, sin Y es embargo, que, ojo, que cada algo que nos dice trabajador la Ley decidiría. Federal del Trabajo es que no importa si no está en el contrato, ¿eh? O sea, algo que no nos debe de quedar claros para la ley, para cuando se habla de temas laborales, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, es el artículo 18, que te dice que para cualquier duda, todo va a ser a beneficio del trabajador. Entonces, también por ahí, no, y ese sí ahorita no tengo fresco el artículo, pero te menciona que se presume el contrato laboral, ¿no? Entonces, independientemente de que tú no hayas firmado un contrato de teletrabajo, si cumples con las condiciones para considerarte que tu servicio personal subordinado se considera teletrabajo, se considera teletrabajo y tienes los derechos y obligaciones del teletrabajo. Ajá, no es necesario que esté por escrito. Esas son las ventajas que da la ley federal del trabajo. Simón, sí, sí. pues bueno, muchachos, justamente decía Ana Morales exactamente por la deducción.
Es que no es prestación tampoco. Ojo, tampoco son prestaciones este tema del internet y de la luz y demás, son herramientas de trabajo. Exactamente, fue lo que exactamente hace un momento yo lo decía, ¿no? No, sí, previsión social, Toño, no es previsión social, es herramienta de trabajo. Aparte, acuérdate, si debe ser aplicable para todos, debe establecerse como requisito eso mismo en el artículo 27. Bueno, para personas morales, ¿no? Que debes aplicar el teletrabajo para todos para que sea deducible. Y como no le establece el artículo 27, pues no es requisito como tal. Donde la ley no especifica. Eres bien ñero, Andrés. No, porque ay, pero no es ñero. Creo que a lo que se refiere Ana es que hay prestaciones que sí necesitan en el 27, creo que es la fracción 11, no me acuerdo, ser generales para los trabajadores para que puedan ser deducibles. Entonces, sí, pero pues volvemos sobre lo mismo. Esto no es una prestación, es una herramienta de trabajo. Entonces, por lo tanto, debería, incluso es general, porque si te estás en teletrabajo te la van a dar, pero no entra. Bueno. Pues ya está, muchachos. ¿Quieren dar alguna conclusión final para que ya nos vayamos a cenar? Yo ya me tengo que... Exijan sus derechos. Si ya están en teletrabajo, si cumplen con las condiciones, exijan el derecho de su escritorio, su computadora, todas las herramientas que necesiten, el pago de sus servicios. Esto, acuérdenlo con su patrón para que no después lleguen a tener problemas, porque a veces es mejor curarse en salud, pero acuérdenlo, pregunten, y si no se los dan, exíjanlo. Como decía Lenin, exijan sus derechos, tomen los medios de producción si es necesario. Es Marx, no es Lenin, pero... no, Lenin lo decía también, güey. Lenin lo aplicó. Bueno, ya aquí, vamos a ver. Yo lo saqué de un meme, está muy bueno, que el patrón es un cerdo burgués. En este caso no le hagan caso, porque luego me madrean. Pero pues, qué bueno haberlos tenido aquí, amigos. Bueno, nada más Antonio, y más o menos, ¿no? Pero, pues estuvo divertido el programa, yo me divertí mucho y tengo aquí a mi gatita. ¿Neta? Y ya. Enséñalo una vez más para que todo el mundo conozca. No, es que ya está cómoda, güey. Entonces no la quiero desacomodar. ¿Cómo se llama? Satiri. Andrés. Bueno, el gato se llama Andrés. Pues nada, muchachos, por favor, exijan sus derechos, lean estos artículos que les comentamos, están muy interesantes. Si son patrones, pónganse al día con sus trabajadores, no sean mala onda, pero pues también exíjanles a sus trabajadores, no sean como Andrés, porque ¿no? Entonces también se los van a llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, mejor páguenle a Toño y no le paguen a Andrés. Oíste. Pero bueno, es que el Andrés me trae un resentimiento, amigos, pero ustedes no se... Pero bueno, es que es porque no nos estuvo pagando y nos tuvimos que ir a paro de labores acá en la cotorra fiscalista. Entonces, ¿qué les digo? Aquí quemamos a todos, amigos. Pero bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. La neta sí se los voy a decir, vamos a hablar de pérdidas fiscales el próximo jueves. ¿A poco? Pónganse chidos. Va a venir Dianita, así que Dianita, si estás por ahí viéndonos, no te habíamos avisado, vas a venir. Entonces, bien verga. Te mando un abrazo, amiga. Te mando un abrazo. Les mando un abrazo a todos los que nos están viendo. Les mando un abrazo, les mando un beso, por favor. Cuídense mucho. Está muy cañón otra vez la situación. Usen su cubrebocas, por favor. No salgan si no tienen que salir. Yo estoy aquí, miren, tengo 2 cubrebocas y tengo mi caretita. Entonces, aquí estamos bien cuidados, ¿no? Entonces, no vayan a fiestas, no salgan a antros. Cuídense porque... Entonces, ¿por qué te fuiste a Zona Rosa el sábado, güey? Todavía no estaba el semáforo amarillo. No es cierto. No. Cuídense mucho, amigos, por favor, cuídense mucho. Ya casi nos vacunan con la de la eutanasia. Con la otra. Te va a picar tu patrón, ¿verdad? ¿A mí? Nos va a tocar, a lo mejor nos sale la rusa y nos sale otro brazo así por el cuello. A reunir otra vez para la madre Rusia. La madre Rusia. Por favor, cuídense, amiguitos. Los queremos mucho. Queremos que sigan aquí con nosotros.
Pórtense muy bien y pues nos vemos el próximo jueves. Recuerden que la ignorancia de la ley no los exime de su cumplimiento. Compartan el video, compartan el video. Nos vemos la siguiente semana. Saluditos. Con mi foro. Se la lavan. Bye. Bye.